El tema es fe en acción y la lectura, vamos a buscarla, está en Santiago 4, del 11 al 17. Santiago 4, del 11 al 17. Y le voy a pedir a Irán, por ejemplo, que está aquí más cerca, si puede pasar y leerla a él, para descansar un poco la voz. Lo tenemos. Santiago 4 del 11 al 17. Dice la palabra del Señor: amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Presten atención ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Bueno, yo no sé también si estoy nerviosa porque el texto es bastante fuerte, ¿no? Estos días escuchaba, yo no sé si alguien lo vio y me corrige, vi en el Facebook un vídeo de un pastor que se llama Samuel Pérez Millo, no sé si alguien más lo vio. Creo que sí, ese hombre sigue vivo, ¿verdad? Me parece que era ese hombre que estaba diciendo que últimamente desde los púlpitos solamente se hacen predicaciones que son para motivar, para que tú te sientas bien contigo mismo, para pasarte la manita y decirte: oye, pues no estamos tan mal, estamos ahí en camino de hacer las cosas bien. Y esto está bien, ¿no? Porque a veces nos llevamos unas turras que no veas. Pero es que la mayoría del tiempo estamos como intentando, venga, que lo estamos haciendo medio bien, venga, sigan ahí. Y en realidad no estamos haciendo lo que deberíamos, porque la predicación no es para decirnos: ay, qué guapos somos, qué bonitos estamos y qué bien lo estamos haciendo, sino que es para remover nuestras conciencias. Así que este texto, yo creo que como mínimo, un poquito, si tenemos conciencia, nos la va a remover. Esta carta fue una carta que escribió Santiago. Santiago era el medio hermano de Jesús y también fue pastor de la iglesia de Jerusalén. Fue pastor durante 20 años y no fue un pastor cualquiera, sino que fue un pastor que pastoreó con sabiduría. Pero él, al principio de esta carta, no se identifica como: ay, aquí estoy, soy el medio hermano de Jesús, o fui pastor en Jerusalén por tantos años. Él no se identifica de esta manera, sino que al principio de la carta, si lo leemos, dice que soy esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. En el tiempo en el que Santiago escribió esta carta, los creyentes estaban pasando por una situación bastante difícil. Estaban pasando por hambre, por miseria, por persecución. Eran tiempos difíciles para ellos. Y Santiago, los que nos está mostrando en esta carta, era el estado miserable en el que se encontraban los cristianos, la aflicción que ellos tenían y cuáles eran las luchas internas que ellos estaban teniendo en ese momento. Y esta es una carta que era destinada a los judíos creyentes que estaban dispersos por todo el mundo. Pero aunque fue destinada a ellos, es una carta abierta, es una carta general, es una carta que no está tratando una problemática de un sitio en concreto. Así que podemos aplicarla a nosotros mismos 2000 años después de que fuera escrita. ¿Alguien sabe aquí quién es Martín Lutero? Somos protestantes, por favor. Deberíamos, aunque sea, debería sonarnos un poquito. ¿Sabemos? ¿No sabemos? Bueno, vecino tuyo, dale saludo cuando lo veas. De todas maneras lo voy a decir, pero era por más o menos saber si sabían de qué iba la cosa. Martín Lutero
fue un teólogo y además también fue fraile, que comenzó e impulsó la reforma religiosa en Alemania, que era el lugar donde él vivía. Y además sus enseñanzas también inspiraron a la reforma protestante. Lutero, entre muchas cosas que dijo que la carta de Santiago para él era una carta que tenía mucha paja. Mucha paja si la comparamos con cartas como las que escribía Pablo, la de Romanos, la de Gálatas, la de Efesios, entre otras muchas, ¿no? Y él decía esto porque según él, la carta de Santiago no tenía el Evangelio por ningún lado, ni hablaba de la muerte, ni de la resurrección. Según él, no tenía el Evangelio por ningún lado. Y además, otra de las cosas que a él no le gustaba de esta carta es que cuando él decidió iniciar esa reforma fue porque en la Iglesia Católica siempre le decían que tenía que hacer obras si quería ser salvo. Y él se dio cuenta leyendo la Biblia de que ¿cómo era el versículo con el que se encontró? El justo por la fe vivirá. Él se dio cuenta de que no es por las obras, sino que es por medio de la fe. Y a él le chocaba que en esta carta se nos diga que la fe sin obras es una fe que está muerta. Y es que no está reñido. Él lo entendía de una manera, pero la fe y las obras no están reñidas. No somos salvos por las buenas obras que podamos llegar a hacer. En eso tiene razón, no somos salvos por eso. Somos salvos, ay, me parezco a mi abuela, salvos solamente por medio de la fe, por medio de la fe. Pero si de verdad hemos creído, nuestra fe se va a traducir en buenas obras. Y esta carta es una carta que es difícil de digerir. Yo no sé si quizás escogí la peor parte. Bueno, no, hay partes que son todavía un poco más que nos zarandean. Es una carta difícil de digerir porque nos dice cosas duras acerca de nuestra condición. Pero también es una carta que es muy significativa para el cristiano que quiere vivir de verdad comprometido, para aquel cristiano que quiere vivir de verdad como Jesús vivió. Y esta carta, antes de empezar con el desarrollo, no está destinada solamente a la persona que tienes al lado, no está destinada solamente a la persona que se te está viniendo a la mente de, qué pena que no está aquí hoy para escuchar lo que se va a decir. No solamente está destinada a ellos, sino que está destinada a cada uno de nosotros. Nos tenemos que aplicar el cuento. Y es que la carta de Santiago es un llamado a la acción, a vivir el Evangelio que decimos, que creemos, no solamente con que digamos de palabras, sí, yo creo, sino que también lo pongamos en acción. Y en estos versículos que leyó Irán, encontramos 3 acciones cotidianas que deberíamos practicar. ¿Qué encontramos? Cotidiana, ¿vale? Cotidiana. Y recalco lo de cotidiana porque a veces cuando hablamos de la voluntad de Dios, parece que estamos hablando de algo místico, algo que no se puede explicar con palabras, algo que nadie puede entender. Pero lo que no nos damos cuenta es de que buscar hacer la voluntad de Dios es obedecerle en las cosas cotidianas de la vida. La primera acción cotidiana que deberíamos practicar es no criticar. Y eso lo encontramos en los versículos 11 y 12. Los vamos a leer de nuevo. Dice: amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar al prójimo? ¿Qué es criticar? ¿Quién sabe decirme aquí qué es criticar? ¿Poner verde a los demás? ¿Qué más? ¿Qué más? Venga, Patricia, ¿solo la valiente aquí o qué? ¿Qué es criticar?
No, pero estamos hablando de la mala. Vale. Criticar es hablar a las espaldas de alguien, ¿no? Con el fin de dañar a esa persona, de dañar su reputación. Es hablar mal de una persona que no está presente, porque todavía sí se lo decimos a la cara, pero es hablar cuando esa persona no está. Es expresar opiniones o juicios negativos y contrarios sobre una persona o una cosa. Y lo primero que nos está diciendo Santiago aquí, que no tenemos que hacer, ¿qué es? No hablar mal los unos de los otros. Y para hablar mal, cuando hablamos mal de alguien, ¿qué es lo que utilizamos? La lengua, ¿no? La lengua que se supone que es de carne, pero a veces está más afilada que un cuchillo. Y en el capítulo 3, justo antes de Santiago estarnos hablando de esto, él ya viene hablando acerca de la lengua. Y nos dice en el capítulo 3, versículo 7, que el ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre, y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Con nuestra lengua lo que hacemos es matar la reputación de las personas, matamos la estima que los demás puedan tenerle a esa persona y así nosotros podamos lucir un poquito más, ¿no? Nos cargamos la reputación de otras personas para lucir nosotros un poco más y nos atrevemos a maldecir a aquellos a los que Dios ha creado a su imagen y semejanza. Y a veces, porque es que somos zorrillos, hay algunos que no se coscan mucho de qué va el tema, pero la mayoría somos zorrillos, ¿no? Y camuflamos nuestras críticas y nuestros juicios pues con mucha espiritualidad. Normalmente lo hacemos así. Y vamos y le digo a Catherine, mira Catherine, que Marbeli, te lo digo para que estés orando. Vamos a orar por ella, Catherine. O, mira Rosy, no es por criticar, pero a Irán. O yo a fulanita, ay no, yo la quiero un montón, pero lo disfrazamos de espiritualidad. Y criticar es creerte superior y con derecho a menospreciar a los demás. Pero deberíamos tener en cuenta un dicho, que a mí me encantan los dichos, que lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. ¿Cómo hablas tú de otros cuando no te están oyendo? Esto es para que lo piensen, no hace falta que se sinceren aquí y ahora. ¿Cómo hablas tú de otros cuando no te están oyendo? La forma en la que yo hablo de los demás me deja más en evidencia a mí que a los demás. Y si eres una persona que está hablando todo el tiempo mal y con desprecio acerca de los demás, el que va a quedar mal al final eres tú. Quizás al principio todavía consigas hundirle la reputación a alguien. Quizás al principio sí. Quizás al principio te pones a hacer pequeños comentarios y las personas empiezan a ver a esa persona diferente. Pero al final, con el tiempo, la gente se acaba dando cuenta de que en realidad eres una persona que está amargada y que no ve nada bueno en nadie. Cuando los primeros cristianos empezaron a ser perseguidos, ¿quién ha escuchado a Marcos Vidal? Algunos, vale, la canción de Cristiano. Vale, cuando empezaron a ser perseguidos, dice la canción que morían abrazados en las arenas del circo romano. Morían abrazados. Y los que estaban allí decían, pero mira cómo se aman. Hasta el final están llegando juntos. Y no habían pasado muchos años, porque la carta de Santiago más o menos fue escrita alrededor del año 40 después de Cristo. No había pasado muchos años y ya estaban en las condiciones en las que nos presenta Santiago. Ya estaban criticándose y juzgándose los unos a los otros. Y a veces no nos damos cuenta de cuánto nos debilita esto como cuerpo. No nos damos cuenta del mal testimonio que estamos dándole al mundo. Hablamos de un amor
que no estamos practicando. Estamos peleándonos y criticándonos entre nosotros todo el tiempo. Y mientras nosotros estamos ajenos a todo esto, estamos con nuestras chácharas, nuestras críticas y nuestros chismes, el mundo observa, la gente nos observa. Y lo que provocamos, ¿qué creen que es lo que provocamos? Rechazo. Rechazo hacia la iglesia, y no solamente hacia la iglesia, sino también que hacemos que la gente tenga ese rechazo hacia Dios. Y esto pasa porque no nos amamos, porque el amor cubre multitud de pecados. ¿Cómo pretendemos nosotros que nuestros conocidos vengan a los pies de Jesús si nosotros mismos no vivimos lo que predicamos? Jesús dijo que la gente iba a saber que somos sus seguidores por el amor que nos tenemos los unos a los otros. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ser criticón es un problema o es un síntoma? Ainhoa dice que un síntoma. Un problema, un síntoma, las dos cosas dicen todos, ¿no? Yo pienso que es un síntoma de algo más profundo todavía. Y el problema es que no amamos al prójimo. La raíz del mal está en nuestro corazón. Acumulamos rencor y nuestra manera de vengarnos es criticando y juzgando a los demás. En vez de cubrir las faltas, como deberían hacer los seguidores de Jesús, por lo que deberíamos ser conocidos, en vez de cubrir las faltas, lo que hacemos es divulgarlas. Y la visión de Santiago, lo que nos quiere transmitir es que como cristianos deberíamos ser agentes de cambio en la sociedad, porque ya hemos experimentado un nuevo tipo de sociedad que es la que nos enseña Jesús, en la que nos impulsa a relacionarnos con los demás con pureza, con amor y no con pecado. El que juzga, aquí dice el versículo, que el que juzga a los demás juzga también la ley. Y no es hacedor de la ley, porque es un juez. Y nuestro papel es obedecer la ley. ¿Nuestro papel cuál es? Obedecer la ley. Pero nosotros queremos adjudicarnos el papel de jueces. Santiago está refiriéndose aquí a la ley de Moisés, pero su comentario acerca de la ley, porque lo repite varias veces, tiene valor también para la ley bajo la cual nosotros nos toca vivir. Tiene valor también para la palabra de Dios. Criticar, hablar mal de otros, pues siempre nos lleva a hacer un juicio. No nos quedamos conformes con decir porque fulanita es tal, sino que le sacamos las lascas, pero bien, y al final hacemos un juicio. Y juzgar a otros es querer ocupar el lugar de Dios. Y deberíamos tener en cuenta, si no lo saben, se lo voy a decir yo, que cuanto más duro sean nuestros juicios hacia los demás, el juicio hacia nosotros va a ser todavía peor. Solamente Dios es juez y solamente Él tiene la autoridad para salvar o para destruir, nadie más. Y para concluir esta primera parte, porque todavía queda más, para concluir esta primera parte acerca de criticar, de juzgar, Santiago nos deja una pregunta, y es una pregunta que yo no sé qué responderían ustedes. Nos dice, ¿quién eres tú que juzgas a tu prójimo? Aquí nos está diciendo, pero tú, ¿quién te crees que eres? Pero tú, ¿quién eres, muchacho? ¿Tú qué te has creído? No sé, cuando nos dicen algo así, ¿qué contestamos a eso? ¿Qué contestamos? Sabemos que no somos nadie, pero nos quedamos como cortados, ¿no? La respuesta a esta pregunta es que ni tú ni yo somos nadie frente a Dios. Nuestra relación con las personas debería verse afectada por nuestra relación con Dios. Si amamos a Dios, si lo amamos de verdad, esto tiene que verse traducido en amor hacia las personas, por las que nos caen mal también, aunque es difícil. Es difícil, a veces es difícil amar a los que nos caen bien. Imagínense lo que cuesta amar a los que nos caen mal. Pero en la interpretación de este versículo, como con todo,
también hay un peligro. Hay un peligro, que es sacar el texto fuera de contexto y hacer un pretexto para que nos valga a nosotros para las situaciones que nos convienen, ¿no? Hay muchos cristianos que quieren vivir la vida como les da la gana a ellos y no les gusta que nadie les diga nada. Tú vas a hablar con ellos y le dices, oye, mira, esa manera en la que estás haciendo las cosas no es la adecuada. A mí no me juzgues, porque la Biblia dice que a mí no me juzgues. Oye, mira, te estás equivocando con tal persona, dijiste esto y no es así, corrige. A mí no me estés juzgando porque tú no sabes mi corazón. Y es un escudo que lo utilizan para todo, ¿no? A mí no me juzgues, no me juzgues, no me juzgues. Y Santiago lo que está diciendo aquí en realidad es que no hagas críticas ni juicios hacia los demás basados en tus opiniones, basados en tus percepciones, basados en querer destruir la reputación de esa persona. Porque si alguno de nuestros hermanos está haciendo las cosas mal, en lugar de ir a darle a la sin hueso por detrás, lo que tenemos que hacer es ir a hablar con esa persona. Y hablar con esa persona desde el amor, desde el respeto, intentar hacer que esa persona pues razone y salga de su error. Santiago basa todo lo que es la carta al completo, pues la basa básicamente en el Sermón del Monte, que eran las enseñanzas que dio Jesús a la gente, y también la basa en el libro de Proverbios, que es el libro de la sabiduría. Y en el Sermón del Monte, por si alguien dice que yo me estoy inventando esto que estoy diciendo, en el Sermón del Monte encontramos lo siguiente. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida que midáis, se os medirá. Pero Jesús sigue hablando. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Lo que Jesús está condenando aquí no es que juzguemos o que critiquemos o que estemos viendo una situación en los demás que está mal. Lo que está condenando es la hipocresía, porque primero tenemos que mirarnos a nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos, sacarnos la pedazo de viga que tenemos en el ojo, un palo así de grande, antes de ir a intentar sacarle la legañita que tiene el otro así metido por el ojo. No está mal sacar la mota del ojo del otro. Es más, es que lo que tenemos que hacer es lo correcto, es lo que se nos dice aquí. Lo que está mal es que no nos saquemos primero la viga del nuestro. Y claro que por los frutos podemos conocer a las personas, ¿no? Porque podemos decir, no, tú no conoces mi corazón. Al final, tus frutos están reflejando lo que tú eres. Pero nosotros no estamos llamados a señalar, a juzgar y a condenar, porque no somos ¿qué? No somos jueces. Estamos para obedecer la ley, no para juzgar. Y cuando llegue el momento, porque nos va a llegar, cuando llegue el momento en el que todos seamos juzgados, Dios va a sacar a la luz todos nuestros secretos más oscuros. Incluso los que pensamos que nadie sabe, los que no le hemos contado nunca a nadie, lo que nadie nos ha visto hacer, Él lo va a revelar y va a revelar también nuestras intenciones más íntimas. Y entonces ahí es cuando Dios le va a dar a cada uno el reconocimiento que le corresponda. El mismo Santiago dice en el capítulo 5, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Si yo veo a un hermano que está haciendo las cosas mal, está haciendo algo que cada vez lo aparta, lo aleja más de Dios, pues yo tendría que odiar mucho a ese hermano para callarme la boca y no decirle nada, para no ir a ayudarlo. Porque consentir el pecado en los demás no es amarlo. Aunque a veces la gente te diga, no me juzgues, no me critiques.
Si yo estoy consintiendo el pecado en tu vida y voy a hablar contigo y no te digo, en vez de ir a hablar contigo no te digo nada, no te estoy amando. Y el mundo necesita ver que de verdad vivimos lo que decimos, que nos amamos de verdad, que somos personas íntegras, que buscamos el bien de los demás, que les damos a los demás el amor que Dios nos ha dado primero. Y a lo mejor piensas, pues, que tú no peques de criticón y que esto, pues, no va para nada contigo porque tú eres una persona que ver, oír y callar. Tú no te metes en disputas ninguna. Pero aquí, el que no cojea, renguea. Y Santiago sigue hablando. Por eso no me quise limitar solamente a la primera parte. Sigue hablando y nos dice del versículo 13 al 16. Presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejantes jactancia es maligna. La primera acción cotidiana que tenemos que obedecer, ¿cuál era? No criticar y no juzgar. Y la segunda que deberíamos practicar es no ser independientes. O si lo decimos en positivo, ser dependientes de Dios. Porque muchas veces hacemos nuestros planes y no contamos con Dios para nada. En algunas versiones, me imagino que si tienen la Reina Valera delante, pues dice iremos y traficaremos, pero no se está refiriendo a traficar ni con drogas ni nada, ¿vale? Se está refiriendo a lo mismo que dice esta versión. Iremos y haremos negocios y vamos a sacar dinero de eso. Y nosotros a veces pues actuamos un poco así, ¿no? Me voy a otro lugar por un tiempo, voy a hacer dinero y me voy a comprar una casa y me voy a comprar un coche y me voy a comprar a la carrera. No, eso no se puede comprar. Bueno, algunos sí, pero tienes que pagarla si la quieres. Me voy a pagar la carrera y hacemos todo esto sin contar con Dios primero. Y no nos damos cuenta de que somos personas vulnerables y que no está en nuestras manos el control de los tiempos. La vida es corta, como nos está queriendo decir aquí. Somos frágiles, somos personas temporales y nosotros podemos hacer todos los planes que nos dé la gana, pero al final es Dios el que determina los pasos. Ahora estamos aquí, en este momento estamos aquí, pero dentro de un rato no sabemos dónde vamos a estar porque no tenemos el control de nada. Enfermedades, desgracias, como lo que estábamos hablando del niño que se cayó por el pozo, no me salía, iba a decir por el puente. El niño que se casó por el... Hoy no tengo el día. El niño que se cayó por el pozo. Son cosas, son desgracias que se nos escapan del control y está todo el mundo ahí intentando hacer agujeros por todos lados y no llegan, porque no está en nuestras manos algunas cosas, como esos desastres. Nos dice el versículo 14 que nuestra vida, para ilustrárnoslo de alguna manera, es como una neblina que viene un rato por la mañana y de repente se desaparece y nadie la puede agarrar, nadie puede hacer nada para que no desaparezca. Planifiquemos. No nos está diciendo, vivan la vida a lo loco, no hagan planes, hagan las cosas así al tuntún como vayan saliendo. No nos está diciendo eso. Podemos planificar, es bueno que planifiquemos, es necesario, pero el tema es poner a Dios en el centro de todos nuestros planes y ser conscientes de que nuestros planes están sujetos a sus cambios. Tenemos que ser conscientes de eso. Y en el versículo 15 dice que deberíamos decir siempre, si Dios quiere. Si Dios quiere y me permite, pues voy a hacer esto. Si Dios quiere, pues nos vemos mañana. Si Dios quiere, iré a trabajar. Pero
a veces usamos si Dios quiere, como una coletilla, como una cosa de costumbre, de, sí, vale, sí, mañana nos vemos, si Dios quiere. Y tú ya tienes pensado que no nos vamos a ver. Pero tú dices, sí, Dios quiere. Tenemos que hacer las cosas a la manera y en el tiempo de Dios. Y muchas veces somos soberbios y hacemos las cosas con nuestros recursos, con nuestras fuerzas. Y decimos, si Dios quiere, y quedamos de cristianos que no vea. Si Dios quiere, pero luego hacemos en realidad lo que nos está dando la gana. Sin orar primero, sin consultarle a Él qué le parece. Decimos si Dios quiere y hago lo que yo quiera. Y así estamos, ¿no? Cosechando los resultados. Estamos cansados, agobiados, frustrados, porque nos metemos en metas, a perseguir sueños, a perseguir proyectos y dejamos a Dios fuera de ellos. Y después vienen las quejas y vienen los lamentos. ¿A qué cosas en nuestra vida? Y aquí el plan de cada uno es totalmente distinto. ¿A qué cosas puedes estarte aferrando en tu vida sin importarte la voluntad de Dios? ¿A qué cosas te estás agarrando a pesar de que sabes de que no son la voluntad de Dios? Y quizás pues llegados a este punto todavía piensas que esta prédica no es para ti, porque tú no eres una persona que critique nunca a nadie y tú no eres una persona que sea para nada soberbia. Y además casi siempre buscas hacer la voluntad de Dios. Pero ¿siempre haces lo bueno? Siempre. La tercera acción que deberíamos practicar es hacer lo bueno, porque saber hacer lo que es bueno y no hacerlo es pecado. El versículo 17 dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Y como creyentes, pues muchas veces pensamos y hablamos mucho acerca de lo que un creyente no debería hacer, pero no pensamos o no hablamos tanto, comparándolo, no pensamos tanto en lo que sí que debería hacer. Tenemos mucha información teórica, sabemos lo que es bueno, porque lo escuchamos aquí los domingos, lo escuchamos los jueves, lo escuchamos en prédicas de YouTube, lo escuchamos en nuestros devocionales. Dios nos habla a través de la Biblia, nos lo ha mostrado. Sabemos lo que es bueno. El problema está en que no lo practicamos. Por lo menos no lo practicamos tanto como deberíamos. Y eso es peor que no saberlo. Desconocer la ley no nos exime de cumplirla. Tú puedes desconocer las leyes de tráfico o de lo que sea, pero eso no te exime de cumplirlas. Si te coge el policía y tú le vas a decir, es que no lo sabía. El problema lo tienes igual. El desconocimiento no te exime, pero si conociéndola, aún así te metes a quebrantarla, es aún peor. Y hacemos mucho énfasis en eso de tenemos que tener cuidado en no cometer pecados. En lo que nos enfocamos la mayoría de las veces es en eso, en evitar comportamientos o actividades que la Biblia dice que son pecados. Y a pesar de que evitar pecados es lo que tenemos que hacer, esto también puede llevarnos a una sensación de falsa seguridad. Al no practicar ciertas cosas, pensamos que no hay maldad ninguna en nuestras vidas, que somos unas bellísimas personas y que podemos relajarnos. Pero Santiago lleva el concepto de una entrega total un paso más allá y nos está diciendo que no basta con evitar no hacer lo malo, sino que tenemos que hacer lo bueno. Y si llegamos a entender esto, que no es solamente no hacer lo malo, sino que tenemos que hacer lo bueno. Si lo llegamos a entender de verdad, no solamente un conocimiento que se quede ahí en nuestra cabeza dando vueltas, si lo llegamos a entender, es cuando de verdad vamos a poder librarnos de una vida de comodidad, donde nuestra actividad principal es no pecar. Tenemos la responsabilidad
de hacer lo bueno. Dios nos está llamando a involucrarnos activamente en promover el bien y en extender el reino, dejando atrás nuestra comodidad, dejándola atrás para llevar esperanza y sanidad a las personas que aún no la han recibido, dejando atrás nuestra comodidad para hacer que el entorno en el que nos estamos moviendo sea menos hostil y sea un poco más agradable. Y esto incluye nuestras casas, nuestra comunidad cristiana, nuestro trabajo, da igual el ámbito donde sea que te relacionas con personas. Lo que Santiago quiere es que entendamos que no hacer lo bueno es tan condenable como hacer lo malo. En la parábola del buen samaritano, el sacerdote y el levita, que fueron los que pasaron primero, vieron al samaritano ahí tirado. Para ellos era una persona despreciable, pero sabían perfectamente que tenían que ayudarlo. ¿Y qué hicieron? Siguieron de largo. No estaban dispuestos, su compromiso con Dios no llegaba tan alto. Ellos tenían sus quehaceres, tenían sus historias y no estaban dispuestos a dejar la comodidad para ayudar a nadie más. Sabían lo que tenían que hacer, pero no lo hicieron. Y nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo que somos, tenemos que ocupar nuestro lugar en los proyectos de Dios, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, con nuestros amigos y con todos los que Dios nos pone en el camino día a día. No debemos caracterizarnos solamente por lo que no hacemos. Yo soy buena persona porque yo no me drogo, yo no miento, yo no mato a nadie. Debemos caracterizarnos por lo que hacemos, no porque nos vayamos a salvar por nuestras obras, sino porque las obras reflejan lo que hemos creído. Es la parte práctica de nuestra fe, porque la fe sin obras está muerta. Y no nos vale de nada decir que somos cristianos, pero que no somos practicantes. Eso no vale de nada. ¿Para qué dices soy cristiano si en realidad no lo estás practicando? Y siendo cristianos podemos amar, servir, honrar a Dios, perdonar. ¿Sabemos lo que es bueno? Claro que lo sabemos, si es que estamos hartos de escucharlo. Pero muchas veces parece que preferimos permanecer pasivos y vivir en pecado. Les lanzo, yo creo que es la última pregunta. ¿Qué es lo que Dios te ha pedido hacer y no estás haciendo? Como creyentes debemos ser participantes activos de la vida cristiana, no solamente unos espectadores, sino que debemos ser los actores. Dios puede ayudarnos en este proceso de transformación, porque como decía Santiago, nadie puede controlar la lengua. ¿Cómo nos vamos a controlar a nosotros mismos? No podemos ni controlar un trozo de carne. ¿Cómo vamos a controlarnos a nosotros mismos? Pero Dios sí puede, y Él puede ayudarnos en este proceso de transformación. Él puede perdonarnos y puede cambiarnos. Y además lo quiere hacer. No es que pueda, es que lo quiere hacer. Lo que hace falta es que nosotros estemos dispuestos a ello. Y el reto en esta tarde, ahora vamos a orar. Y el reto es que le podamos pedir perdón a Dios por todas esas críticas y todos esos juicios que hemos vertido hacia otras personas con el fin de hacerles daño. Pedirle perdón también por todas las cosas que planeamos hacer, disfrazándolas de espiritualidad, de si Dios quiere. Por todas esas cosas que planeamos hacer, pero ni siquiera hemos contado con Él. Y también vamos a pedirle perdón por las cosas que Él nos ha pedido que hagamos, pero no nos ha dado la gana de hacer. No hemos querido obedecer. Dios va a poner en nosotros tanto el querer como el hacer, y con su ayuda vamos a conseguir vivir un cristianismo totalmente práctico. Así que vamos a orar, y el que quiera se puede unir a esta oración. Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos hablas a través de ella, Señor. Gracias porque nos zarandeas y nos haces ver, Señor, cuál es la verdad, Señor. Gracias porque siempre nos retas a salir de nuestra comodidad, Señor. Te pedimos perdón por todas las veces que con nuestra lengua matamos a las personas, Señor.
Te pedimos perdón y te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a controlarla. Señor, a que no estemos en conversaciones que no debamos estar, a que no estemos disfrazando de espiritualidad, Señor, esas críticas. Ayúdanos, Señor, a cubrir las faltas con amor, Señor. Ayúdanos a que las personas puedan conocernos por el amor que nos tenemos los unos a los otros, Señor, y puedan verte a ti, puedan ver que somos de verdad tus discípulos, Señor. No que somos personas que están siempre criticando, siempre discutiendo, Señor, siempre con contiendas. Te pedimos, Señor, también que tú nos ayudes a tenerte presente en todos nuestros planes, Señor, en todas las cosas que queramos hacer, Señor. Sabemos que tú no quieres que estemos amargados, haciendo cosas que no queremos hacer. No quieres una vida de miseria para nosotros, Señor, pero sí que quieres que contemos contigo, Señor. Quieres ser el centro de todos nuestros planes, Señor, y ayudarnos en ellos, Señor. Ayudarnos, darnos la fuerza, Señor. Y también te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, por las cosas que tú nos has pedido hacer, Señor, y no hemos querido obedecer. Cada uno, Señor, tiene una situación particular. Cada uno sabe lo que tú le estás pidiendo hacer y no quiere hacer, Señor. Te pedimos que nos ayudes a desprendernos de esa parte, Señor, de esa parte que no queremos rendirte a ti, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes con todo esto, Señor. Ayúdanos a ser más como tú, Señor, y ayúdanos a reflejar al mundo tu amor, Señor, tu carácter. En el nombre de Jesús, amén.